El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Muy buenos días, Dios te bendiga. Vamos a leer el Evangelio de Marcos, capítulo número 1, versículo 35 al 39. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Amado Padre, en el nombre de Jesucristo, rogamos tu dirección. Te pido, amado Señor, que tú nos des claridad para poder exponer tu palabra, sabiduría que procede de ti. Guíame, Dios, para hacerlo contigo, en tu voluntad, en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro tema: imprescindible. 2 puntos. Orar. Imprescindible. Vamos, no hay ni la más pequeña razón, ni la más grande razón para no hacerlo. Es imprescindible en la vida del cristiano. Nuestro Señor Jesucristo es el mayor y mejor ejemplo de la importancia, del valor, de lo necesario que es orar a nuestro Dios. El Señor Jesucristo, mientras estuvo en la tierra, en su cuerpo terrenal, no cesaba de orar, muy de mañana o muy tarde, pero Él no dejaba de orar. En el Evangelio de Lucas, capítulo número 6, versículo 11, dice: en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Notemos eso, muy de mañana, o como leímos en este momento, toda la noche, el Señor comprendía la inmensa necesidad que tiene el orar, imprescindible. Ahora, ¿por qué? Bueno, vamos a ver. 1. La naturaleza de la oración. Recordemos que, en primer lugar, que la oración no es un rito, no es algo que tenemos que repetir, no es un rezo. La oración es precisamente eso: comunión con Dios, comunión. Recordemos que cuando nuestro Dios y Creador formó al ser humano, Él tenía comunión cercana, muy estrecha, con aquellos seres que Él había creado. Pero precisamente esa situación se rompió. La comunión con nuestro Señor se rompió. Adán y Eva fueron echados fuera del paraíso, y la comunión diaria que tenían con nuestro Señor se rompió. Isaías 59, versículo 2, 59:2 de Isaías dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el ser humano no tiene comunión con Dios, pero cuando esta comunión se restaura, porque esa es la buena noticia que tengo que darle, Dios restaura la relación con el ser humano por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted entrega su vida a Cristo, cuando usted se rinde a Él y lo recibe como el Señor y Salvador de su vida, entonces la relación con Él
se restaura plenamente. Entonces usted puede con toda confianza acercarse a Dios, hablar con Dios, desahogar su corazón, ser escuchado por el Señor. Mire la segunda carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo 18 dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La comunión es lo más maravilloso que podemos tener con Dios, porque es la cercanía, es la intimidad, es el poder abrir nuestro corazón y expresarle con toda franqueza cómo nos sentimos, cómo está nuestra alma. Por eso el salmista expresaba: así como el ciervo brama por las corrientes en las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. La comunión con Dios es lo que nos da vigor y fuerza para vivir. El Señor Jesús, punto 2, animaba a sus discípulos a orar con la plena certeza de que siempre serían escuchados. Cuando usted y yo oramos, debemos de tener esa seguridad. El Evangelio de Juan, capítulo número 14. Vamos a leer. Juan 14, versículo número 13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También Juan 15, versículo número 7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y por último, Mateo 7, 17. Evangelio de Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si usted escuchó con detenimiento o leyó con detenimiento estos pasajes, se dará cuenta de que el Señor les animaba a orar, a pedirle al Padre, a tener la certeza, porque también la Escritura dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces nosotros, cuando oramos al Padre, tenemos la certeza de que Dios nos escucha, y no solamente nos escucha, responde a nuestra oración. Al orar es importante, al orar es importante hacerlo conforme a su voluntad. Esto es, no vamos a orar conforme a lo que nosotros pensamos o deseamos que debe de ser, sino buscamos la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Usted puede conocer la voluntad de Dios cuando lee las Sagradas Escrituras, cuando lee la palabra de Dios, cuando la conoce, cuando usted puede darse cuenta de qué es lo que Dios desea de nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es maravilloso, ¿no crees? Es como cuando le dices a tu papá: papá, quiero estudiar una carrera, ¿puedes ayudarme con algo para pagar mis libros, la colegiatura? ¿Qué piensas tú que te va a decir tu papá? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tú conoces cuál es la voluntad de tu papá. Sabes que Él desea que te esfuerces,
y puedas estudiar una carrera, una profesión para que te sea útil. Pero si tú le dices, papá, voy con mis amigos, tú sabes que la mayoría de ellos son tomadores y vamos con varias muchachas también a Acapulco, vamos a estar allá una semana en un hotel. ¿Qué piensas tú que te dirá tu papá? Obviamente, no irás a ese viaje. Entonces, no lo olvides. Las Escrituras nos enseñan cuál es la voluntad de Dios. No olvides el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, por medio de las Escrituras, de la palabra del Señor, usted puede conocer cuál es la voluntad del Padre. Ahora, siguiente, la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe juega un papel importante en la oración. Debemos de tener la certeza de que Dios nos escucha y también la certeza de que vamos a recibir de Él. Miren, carta a los Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer versículo número 1 al 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escucha, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no lo olvides. ¿Quieres empezar a orar? Es excelente. Recuerda, en primer lugar, tienes comunión con Dios, amistad, cercanía. Puedes hablar con Él con intimidad, con seguridad de que Él te escucha, y también con la certeza de que si pides algo conforme a su voluntad, seguro, amado, tienes las peticiones que le hayas hecho. Todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá. Pedimos y recibimos. Pediremos y recibiremos. Voy a leer un último pasaje. Marcos 11:24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyer que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Amén. Guárdalo en tu corazón y vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué te parece? Muy de mañana, o aun si fuera necesario, en la noche, toda la noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra. Gracias porque nos animas a hablar contigo, amado Dios, a poner todas nuestras cargas delante de ti, a creer con todo nuestro corazón que podemos recibir de ti. Amado Dios, gracias porque podemos orar y tener la seguridad de que nos escuchas, que respondes y que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida.
restaurando a las familias. Perdón, consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La comunión es lo más maravilloso que podemos tener con Dios, porque es la cercanía, es la intimidad, es el poder abrir nuestro corazón y expresarle con toda franqueza cómo nos sentimos, cómo está nuestra alma. Por eso el salmista expresaba: así como el ciervo brama por las corrientes en las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. La comunión con Dios es lo que nos da vigor y fuerza para vivir. El Señor Jesús, 2, animaba a sus discípulos a orar con la plena certeza de que siempre serían escuchados. Cuando usted y yo oramos, debemos de tener esa seguridad. Evangelio de Juan, capítulo número 14. Vamos a leer. Juan 14, versículo número 13, dice: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. También Juan 15, versículo número 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y por último, Mateo 7, 17. Evangelio de Mateo 7, 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Si usted escuchó con detenimiento o leyó con detenimiento estos pasajes, se dará cuenta de que el Señor les animaba a orar, a pedirle al Padre, a tener la certeza, porque también la Escritura dice: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces nosotros, cuando oramos al Padre, tenemos la certeza de que Dios nos escucha, y no solamente nos escucha, responde a nuestra oración. Al orar es importante, al orar es importante hacerlo conforme a su voluntad. Esto es, no vamos a orar conforme a lo que nosotros pensamos o deseamos que debe de ser, sino buscamos la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Usted puede conocer la voluntad de Dios cuando lee las Sagradas Escrituras, cuando lee la palabra de Dios, cuando la conoce, cuando usted puede darse cuenta de qué es lo que Dios desea de nosotros. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Esto es maravilloso, ¿no crees? Es como cuando le dices a tu papá: papá, quiero estudiar una carrera, ¿puedes ayudarme con algo para pagar mis libros, la colegiatura? ¿Qué piensas tú que te va a decir tu papá? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tú conoces cuál es la voluntad de tu papá. Sabes que él desea que te esfuerces y puedas estudiar una carrera, una profesión para que te sea útil. Pero si tú le dices: papá, voy con mis amigos, tú sabes que la mayoría de ellos son tomadores, y vamos con varias muchachas también a Acapulco, vamos a estar allá una semana en un hotel, ¿qué piensas tú que te dirá tu papá? Obviamente, no,
no irás a ese viaje. Entonces, no lo olvides, las Escrituras nos enseñan cuál es la voluntad de Dios. No olvides el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, por medio de las Escrituras, de la palabra del Señor, usted puede conocer cuál es la voluntad del Padre. Ahora, siguiente, la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe juega un papel importante en la oración. Debemos de tener la certeza de que Dios nos escucha y también la certeza de que vamos a recibir de Él. Miren, carta a los Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer versículo número 1 al 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escucha, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no lo olvides. ¿Quieres empezar a orar? Es excelente. Recuerda, en primer lugar, tienes comunión con Dios, amistad, cercanía. Puedes hablar con Él con intimidad, con seguridad de que Él te escucha, y también con la certeza de que si pides algo conforme a su voluntad, seguro, amado, tienes las peticiones que le hayas hecho. Todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá. Pedimos y recibimos. Pediremos y recibiremos. Voy a leer un último pasaje. Marcos 11:24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyer que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Amén. Guárdalo en tu corazón y vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué te parece? Muy de mañana, o aun si fuera necesario, en la noche, toda la noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra. Gracias porque nos animas a hablar contigo, amado Dios, a poner todas nuestras cargas delante de ti, a creer con todo nuestro corazón que podemos recibir de ti. Amado Dios, gracias porque podemos orar y tener la seguridad de que nos escuchas, que respondes y que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Versículo 14 y 15. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que le hayamos hecho. Esto es maravilloso, ¿no crees? Es como cuando le dices a tu papá: papá, quiero estudiar una carrera, ¿puedes ayudarme con algo para pagar mis libros, la colegiatura? ¿Qué piensas tú que te va a decir tu papá? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque tú conoces cuál es la voluntad de tu papá. Sabes que él desea que te esfuerces y puedas estudiar una carrera, una profesión para que te sea útil. Pero si tú le dices: papá, voy con mis amigos, tú sabes que la mayoría de ellos son tomadores y vamos con varias muchachas también a Acapulco, vamos a estar allá una semana en un hotel, ¿qué piensas tú que te dirá tu papá? Obviamente no irás a ese viaje. Entonces no lo olvides, las Escrituras nos enseñan cuál es la voluntad de Dios. No olvides el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, por medio de las Escrituras, de la palabra del Señor, usted puede conocer cuál es la voluntad del Padre. Ahora, siguiente, la fe, la certeza de lo que esperamos, la convicción de lo que no vemos. La fe juega un papel importante en la oración. Debemos de tener la certeza de que Dios nos escucha y también la certeza de que vamos a recibir de Él. Miren, carta a los Hebreos, capítulo número 11. Vamos a leer versículo número 1 al 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escucha, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no lo olvides. ¿Quieres empezar a orar? Es excelente. Recuerda, en primer lugar, tienes comunión con Dios, amistad, cercanía. Puedes hablar con Él con intimidad, con seguridad de que Él te escucha, y también con la certeza de que si pides algo conforme a su voluntad, seguro, amado, tienes las peticiones que le hayas hecho. Todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá. Pedimos y recibimos. Pediremos y recibiremos. Voy a leer un último pasaje. Marcos 11:24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Amén. Guárdalo en tu corazón y vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué te parece? Muy de mañana, o aun si fuera necesario, en la noche, toda la noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra. Gracias porque nos animas a hablar contigo, amado Dios, a poner todas nuestras cargas delante de ti, a creer con todo nuestro corazón que podemos recibir de ti. Amado Dios, gracias
porque podemos orar y tener la seguridad de que nos escuchas, que respondes y que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Vamos a leer el versículo número 1 al 6. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Escucha, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, no lo olvides. ¿Quieres empezar a orar? Es excelente. Recuerda, en primer lugar, tienes comunión con Dios, amistad, cercanía. Puedes hablar con Él con intimidad, con seguridad de que Él te escucha, y también con la certeza de que si pides algo conforme a su voluntad, seguro, amado, tienes las peticiones que le hayas hecho. Todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá. Pedimos y recibimos. Pediremos y recibiremos. Voy a leer un último pasaje. Marcos 11:24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Amén. Guárdalo en tu corazón y vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué te parece? Muy de mañana, o aun si fuera necesario, en la noche, toda la noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra. Gracias porque nos animas a hablar contigo, amado Dios, a poner todas nuestras cargas delante de ti, a creer con todo nuestro corazón que podemos recibir de ti. Amado Dios, gracias porque podemos orar y tener la seguridad de que nos escuchas, que respondes y que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Recuerda, en primer lugar, tienes comunión con Dios, amistad, cercanía. Puedes hablar con Él con intimidad, con seguridad de que Él te escucha, y también con la certeza de que si pides algo conforme a su voluntad, seguro, amado, tienes las peticiones que le hayas hecho. Todo lo que pidas orando, cree que lo recibirás y te vendrá. Pedimos y recibimos. Pediremos y recibiremos. Voy a leer un último pasaje.
Marcos 11:24. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyer que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Amén. Guárdalo en tu corazón y vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué te parece? Muy de mañana, o aun si fuera necesario, en la noche, toda la noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra, gracias porque nos animas a hablar contigo, amado Dios, a poner todas nuestras cargas delante de ti, a creer con todo nuestro corazón que podemos recibir de ti. Amado Dios, gracias porque podemos orar y tener la seguridad de que nos escuchas, que respondes y que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y no dudar en su corazón, sino creyer que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Amén. Guárdalo en tu corazón y vamos a ponerlo en práctica. ¿Qué te parece? Muy de mañana, o aun si fuera necesario, en la noche, toda la noche. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra, gracias porque nos animas a hablar contigo, amado Dios, a poner todas nuestras cargas delante de ti, a creer con todo nuestro corazón que podemos recibir de ti. Amado Dios, gracias porque podemos orar y tener la seguridad de que nos escuchas, que respondes y que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Gracias por la palabra, gracias porque nos animas a hablar contigo, amado Dios, a poner todas nuestras cargas delante de ti, a creer con todo nuestro corazón que podemos recibir de ti. Amado Dios, gracias porque podemos orar y tener la seguridad de que nos escuchas, que respondes y que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Y tener la seguridad de que nos escuchas, que respondes y que tenemos las peticiones que te hayamos hecho. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Amén. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón, una palabra de vida. Restaurando a las familias. Restaurando a las familias.